Vulgar. Quien prepare conocimiento, ¿cómo va a empezar el tema? Vamos a suponer que tenemos que preparar el tema conocimiento. Por el concepto. La definición. Un poco de historia. ¿Por qué un conocimiento científico? O cómo sabemos lo que sabemos. Eso fue de las primeras cosas Sí, que dijimos. ¿Cómo ¿cómo llegamos sabemos? a saber lo que sabemos y que había distintos tipos de forma como de conocer? Estaba el conocimiento vulgar, se llamaba. Claro, Conocimiento vulgar, claro. que era como cuando, ponele, te decían, viste que 2 más 2 4, y vos, bueno, decías, pero está bien, entonces después andar repitiendo como 4. Como que la llave de tu casa, sabés que es la llave de tu casa, Claro. como, digamos, ese conocimiento que uno va adquiriendo naturalmente, Y lo que no después- necesita comprobarlo, Claro, y después que llevaba, digamos, todo un un proceso, proceso. característico, digamos. Pero... ¿Belén? No. Ana Paula. Ana Paula, ¿por qué en esta materia es importante hablar de conocimiento? ¿Por qué me pregunta a mí? ¿Por qué punto? Y porque metodología, de eso se trata. No es una buena respuesta. No es una buena respuesta. Bueno, también hay que trabajar en el día del final porque acá por lo menos ya fui, el día del final. No, paren. Ayúdenme, de última me pisaron usted también. A ver. Supongo que porque... Y porque toda metodología es conocimiento, o sea, de eso se trata. No hay una cosa que tenga que ver con Saber. Claro, la metodología tiene que ver con la manera de conocer. Pero ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué es importante la materia? ¿Por ¿Por qué qué es querés hablar de importante? conocimiento en esta materia? Ah, en esta materia. ¿Por qué querés presentar como tema de examen el conocimiento? ¿Qué tiene que ver con metodología de la investigación? Porque está va de la mano con la carrera. Pero no sé si quieres que lo limpiemos con la carrera o con la metodología, o sea, no entiendo. Con esta materia, Ah, ¿por qué bueno, con se esta le materia. ocurre, alumna, venir al examen con ese Yo tema? nunca dije eso, digamos, Pero bueno. pero bueno, esta vez usted dice. Ay, ¿por qué intentan? Porque para investigar tenemos que saber Plantear. de dónde viene, tenemos que saber la historia, tenemos que conocer, tenemos que ver saberes de los demás. Porque hay A mí metodología me de conocimiento, se llama la materia, ¿no? Porque esta materia genera yo sé que conocimiento. esta materia no la voy a probar nunca, no la voy a Que llevar yo sepa, cualquier materia tiene como por objetivo producir conocimiento o construir conocimiento. Sí, bueno, pero la metodología. Bueno, ¿por qué no le responde usted, profe? Porque no la estamos pudiendo responder nosotros. ¿Por qué no le responde usted? Porque no estamos pudiendo hacerlo nosotros. Es la manera de conocer, porque Claro, porque la materia no es la manera de porque conocer. aprendemos las ¿Cómo diferentes conocemos? formas de conocer. De eso se trata la materia. Por ahí estamos más cerca. ¿Qué dijo? Porque ¿Qué? o sea, investigando se aprende a investigar. Replay, a ver qué. Investigando. Es una manera de conocer, una metodología es una manera de conocer. Y bueno, es más o menos lo que yo vengo Para entender que es diciendo. un proceso, que hay errores. No es normal. Ah, me da bronca porque me hacen preguntas que no sé Sí, responderme a obvio. uno. Si nosotros queremos, como no sé, futuros técnicos o investigadores, poder apostar a un proyecto de investigación, deberíamos conocer cuál es el método del conocimiento científico, que es diferente al conocimiento vulgar. Se la están complejizando. ¿Por qué conocimiento en esta materia? ¿Por qué es un tema de la materia? No me empieza. Es la bolsita. Sí, porque Hay investigación previa. Porque obtener conocimiento. ¿Cómo se llama la materia? Metodología de la investigación. ¿Saben el nombre de la materia? Aquellos que se dicen no vengan. Metodología de la investigación, ¿no es? Metodología de la investigación. Y bueno, soy Eso dijimos todo. No, hay algunos que se engancharon en el discurso del otro. Bueno, entonces si la profesora les pregunta eso, Yo me puedo entrar en febrero. Marzo, ese. partir de la palabra investigación. Nosotros no damos metodología de construcción de edificios, no damos metodología de culinaria, no damos metodología para arreglar autos.
nosotros damos metodología de la investigación, profe. Y la investigación es una actividad productora de conocimiento. Por ende, tenemos que preguntarnos acerca de la naturaleza del conocimiento. Profe, además sabe que conocimientos hay de dos tipos. Nosotros no damos metodología de la investigación de cualquier tipo de conocimiento. Damos específicamente la producción de conocimiento científico. Y si hablamos de científico, hay otro que no lo es, porque si no, no haría falta cualificar al conocimiento de científico. Según algunos autores, podemos establecer dos grandes campos del conocimiento. Entonces, actividad productora de conocimiento. Actividad productora, conocimiento. Conocimiento vulgar, científico. Vulgar también se le puede llamar de sentido común, científico. Mágico. Hay otros nombres más. Bueno, ¿qué diferencia habría entre el vulgar y el científico? ¿Se entendió esta asociación? Sí, yo sé. La pregunta ¿qué es investigación? Seguro va a aparecer, porque dudo que haya algún tema donde yo no pueda preguntar eso. Porque ya de por sí la materia se llama metodología de investigación, o sea que con cualquier tema que presenten, yo puedo disparar la pregunta, pero entonces, ¿qué es investigación? Pero ¿en qué fotocopia está eso, chicos? Actividad productora de conocimiento. Actividad productora de conocimiento. Ahí está. Si les digo investigación científica, actividad productora de conocimiento científico. ¿Y qué es el conocimiento científico? Y es un conocimiento que está caracterizado por determinadas cualidades o elementos. Según Sabino, por ejemplo, el conocimiento científico se caracteriza por ser Racional. Falible. Generacional, no. Debe estar Sistema. Color. generacional, no. Generabilidad. Generabilidad. Bien. Esas características las entienden todas, falible, racional. Eso estudienselo porque es fácil de preguntar, es rápido. O sea, una pregunta que puede surgir seguramente. Generalidad era cuando generalizaba, cuando generaliza todo. Abarca, es una... Cuando toma un objeto. A ver, esperen, tratad de definir qué es generabilidad. Es generalizar, digamos, todo. ¿Cómo sería? Un ejemplo. No era como que abarcaba como una mayoría. Abarcar la totalidad. Abarcativo o... Yo lo puse porque... Yo también lo puse. Yo puse eso. Generalidad abarca la totalidad. No es que, No, es que me parece que tomaba con un no es que objeto. toma un objeto y intenta... Claro, como Generalizarlo. detallar Y bueno, las que propiedades se del pueda objeto aplicar y a de eso generalizarlo hacia todo objeto similar, digamos. Algo así. Que genera, claro. El objetivo del conocimiento científico es que sea aplicable a todo el universo Eso. de elementos. No siempre se da, más en nuestros casos, pero el conocimiento científico debería ser aplicable a todo el universo al universo o la población, toda la población de elementos. Ejemplo, la vacuna. La vacuna, ¿cómo sería? Y está en la generalidad. Explícalo. No, pues yo me acuerdo en el examen que ese punto como había trabado y que bueno, que yo explicaba que bueno, que el ejemplo de la vacuna o sea, es algo para, como dijo usted, aplicarlo en la totalidad. ¿Sí? Porque a todos se va a tener prevención. Por medio de una investigación. Si nosotros decimos que 2 más 2 es 4, un conocimiento científico, Y depende, ¿de qué depende? si lo podemos comprar digamos, para todos, 2 más 2 va a ser 4. O alguien va a decir que es 5. Yo.
que sea comprobable no determina que sea científico. ¿Qué es lo que determina que sea científico? Y todas las cosas que estamos diciendo. Cumple con esas Tiene esas características, pero ¿qué determina que tenga esas características? ¿Que sea científico? Es un método. No, estoy pasado por el método. estoy mareando. Huevo, la gallina. Huevo, El conocimiento científico tiene esas características, pero ¿qué determina El que un ejemplo que vos das conocimiento sea siempre del tubo de Una ensayo, investigación ¿no? No, que tenga el Nada. método. que haya seguido el método científico? científico. Exactamente. No sabemos si es, porque después está la pregunta, ¿cuál es el método científico? Esa es otra pregunta. Pero para determinar que un conocimiento sea científico, tiene que haber atravesado los métodos de lo que yo creo método científico. Si no puede atravesar los pasos del método, no es conocimiento científico. ¿Se entiende? Se supone que el haber atravesado los pasos del conocimiento del método científico nos da garantía de que el conocimiento tiene esas características. Que es racional, que es sistemático, que es falible, que es generalizable, que, me falta una, que es objetivo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el método científico? Bien, según una lógica, que es la lógica de las ciencias naturales, Claro. hay un solo método que es el método hipotético deductivo. Ahora les pregunto a ustedes, ¿ustedes qué creen? ¿Qué creen de que? ¿De qué? Ahí me perdí. ¿Ustedes qué Que creen? no es el ¿Hay un único solo método. Ah, Que no es el único método no. para crear Nosotros conocimiento. usamos el método inductivo, el método de lo cualitativo es el inductivo, esto es más como del cuantitativo, o del positivista, o de ahí deriva, Claro. digamos. Es una Uno puede ensalada, decir, pero yo por ahí lo que uno puede decir, si bien el paradigma dominante de las ciencias, o si bien en la ciencia, el mundo de las ciencias naturales sostiene que hay un solo método científico y ese es el método hipotético deductivo, nosotros, como técnicos en prevención comunitaria, o como profesionales de las ciencias sociales, creemos que las características del objeto de estudio a veces exigen otro tipo de método. Por ejemplo, el objeto de estudio social, la comunidad, el sujeto, exige que el método se adapte a las características del objeto. Entonces no puede ser el método hipotético deductivo. aparte Por la- ejemplo, hay otros métodos, como la IAB, y nombran los métodos que usted. Aparte lo inductivo es que hace que de lo general vaya a lo particular, ¿no? Que por eso es más aplicable a lo social, digamos. No, ¿No? se pueden, los dos se pueden, en las ciencias naturales se pueden trabajar con el inductivo y el deductivo. Se utiliza más el deductivo. Pero yo no me basaría tanto en inductivo y deductivo. Primero porque yo diría el método que ustedes utilizan. Y No, ya ya. no van a tener que estudiar aparte para lo otro, porque ya tienen el ejemplo para. Entonces, repito el caminito. Profesor, estamos en metodología de la investigación. Por ende, si la investigación es una práctica productora de conocimiento, hay que preguntarse por la naturaleza del conocimiento. El conocimiento, pueden dar una definición, si la tienen, puede haber de varias clases, por lo menos según Sabino. Puede estar el conocimiento científico y el conocimiento vulgar. El conocimiento científico tiene determinadas características y para llegar a esas características, lo que lo va a garantizar es el método que permita obtener ese conocimiento. Para el mundo de las ciencias naturales hay un solo método científico, el método hipotético deductivo. Pero nosotros creemos que los objetos de estudio tienen determinadas características que exigen que el método se adapte a ellas. Por ende, si yo estoy trabajando con una comunidad y quiero estudiar determinados fenómenos sociales de esa comunidad, yo no lo puedo meter en un tubo de ensayo. Yo no lo puedo manipular. No puedo manipular todas las variables salvo la que yo quiera estudiar. Por ende, ese método no me sirve. Y otros métodos que han intentado adaptarse a las características del fenómeno social son, por ejemplo, el método de la IAP. Trabajar con la comunidad. No solo que trabaja con la comunidad, sino que se adapta a las características. Yo a la comunidad, al fenómeno social no lo puedo controlar. Y vos para trabajar en el laboratorio tenés que controlar al fenómeno.
El experimentador, el investigador, controla el fenómeno. Controla la temperatura del ambiente, controla la luminosidad, controla la presión atmosférica, controla que este elemento no reaccione con esto, entonces me produzca otro fenómeno. Controla todo controladito, salvo lo que yo quiero ver. ¿Vos podés hacer eso como un fenómeno social? No. Con violencia escolar, ¿cómo la meto en un laboratorio? No podés. Por ende, ese método, por más hermoso que sea, con este tipo de fenómenos no sirve. Entonces tengo que ir por otro lado. Otro lado serían los otros métodos que nosotros dimos. Nosotros dimos la IAP, pero ustedes me han dado alguna, creo que en la primera fotocopia que dimos hay algunos métodos nombrados. Igual Bueno. se lo considera científico, ¿o no? Igual se lo considera científico o no. Ya, Según no el tiene- paradigma de las ciencias naturales, no. Es social. Con el paradigma de... Entonces, por Es eso, un debate. claro, por eso, si Claro. arrancamos de arriba, y dividimos todo en científico y vulgar, entonces la IA pertenecería al vulgar. Para el paradigma positivista, Porque si tenemos algo, ¿Para quién? y para nuestra materia. Nuestra materia es científico. Ah, para nuestra materia es científico. Claro, Ah, porque para no la sé ciencia por qué natural ¿Según para quién? ahora sí. Según para quién. Y ahí entramos con otra palabra que seguro en algún momento cae, que es paradigma. Paradigma. Ahí seguro cae. Porque es imposible no atravesar esta Ahora palabra debe cuando. con el tema que traigan. Según el paradigma. ¿Qué es el paradigma? una forma de ver el mundo, Sí, una cosmovisión. posicionamiento. Es una cosmovisión. ¿Por qué es importante que digan cosmovisión? Pero no Porque solo- no es una forma de ver el mundo, es una cosmovisión, es prácticamente domina la visión de los elementos más importantes que hacen la interpretación del mundo. La concepción de sujeto, la concepción del movimiento histórico, la concepción de cómo considero que la gente se relaciona, cómo son los grupos sociales, cómo evoluciona la sociedad. Esos elementos, esas categorías básicas que hacen a la interpretación de cualquier fenómeno, es el paradigma. El posicionamiento vendría a ser cuando yo me apropio de un paradigma ¿Cuál era la determinado. palabra? Cosmovisión. No, no. Es re difícil la concepción de paradigma, no es sencilla. El paradigma nos atraviesa. Sí. Nos atraviesa, no lo elegimos, no es una decisión, no es un posicionamiento, es algo que nos atraviesa, es una cosmovisión que nos atraviesa sin que sepamos que esto lo hace. Nosotros podemos hacer un esfuerzo de visibilizar algunas de estas cuestiones, pero no el paradigma en su totalidad, porque justamente su modelo de operar es así, nos toma. Nosotros no lo tomamos al paradigma, el paradigma nos toma. Habla a través de nosotros, como conjunto social. Por ejemplo, el paradigma teológico de la Edad Media, la gente no decía, yo voy a optar por el paradigma en donde todo está centrado en la idea de Dios. No, nacíamos en eso y reproducíamos eso sin saber ni siquiera que era un paradigma. O sea, todo era leído a través de esos principios rectores, que Dios existe, que la salvación está en Dios, que el pecado nos lleva a la ruina y que la fe y la oración es nuestra salvación. Esos principios, el humano es la criatura privilegiada de Dios. Pero eso estaba circunscrito a la gente que creía en eso. Y no Pero todo- Pero no es una elección. Tiene que ver con el No es momento una elección. que está atravesando históricamente. Pero No es una elección consciente, nos atraviesa. Y la gente que no lo Es elegía. inconsciente. Bueno, siempre hay paradigmas alternativos, Ah, por eso. siempre los hay, pero hay uno que predomina y los alternativos son, primero que son muy minoritarios y segundo que están ahí, tampoco es que son el polo opuesto, sino que es una negación a.
pero, ¿entender? Una negación en el mismo paradigma. Claro. No, porque vos, por ejemplo, hablamos en Edad Media, y estamos hablando de Europa. Porque si nos podemos hablar de Sí, Oriente. bueno, sí, seguro. No, pero en la mayoría de las civilizaciones de esa época todo estaba regido por un pensamiento fuertemente religioso. Sí. Claro, no específico de esa religión. Vos te referías a religión en general. Sí, religión en general. Pero les digo lo de la Edad Media porque resulta más fácil verlo en el otro que en nosotros mismos. ¿Se entiende? Nos permite generar una distancia óptima para entender qué nivel de penetración tiene el paradigma. ¿Se entiende? No elijo yo el paradigma teológico, no lo puedo elegir. Me atraviesa. Claro, no es que vos nacés y decís, bueno, tenés este paradigma y lo elijo. No, vos ya estás como inmerso en eso. Estás inmerso en eso. Son determinadas ideas rectoras, principios rectores, que hacen que interpretes todo el mundo a partir de esas ideas. No, Claro. pero si uno, ponele hoy que estamos estudiando lo que es el paradigma positivista, con una mirada crítica hacia lo que es. Bueno, se intenta hacer visible alguna de esas cosas que nos atraviesan para poder generar una separación como hacían los paradigmas alternativos en todos los momentos. Pero no quiere decir que nos separemos de eso. No, sí. ¿Se entiende? Visibilizar nos permite tomar determinadas, nos advierte de que podemos caer fácilmente en esto, para no caer tan fácilmente. Pero no quiere decir que nos estemos yendo o despojando de eso. ¿Se entiende? Los paradigmas son cosmovisiones sobre ideas, sobre determinados conceptos fuertes, no sobre cualquier cosa. No es que mi idea sobre la carpeta es un paradigma. No. Mi idea sobre hombre es un paradigma. Mi idea sobre la historia es un paradigma. Mi idea sobre los movimientos sociales es un paradigma. Mi idea, las ideas que nos atraviesan en relación a eso. ¿Se entiende? No es lo mismo que rija la idea de que los seres humanos son criaturas privilegiadas de Dios dentro de la Tierra, que decir el sujeto es biopsicosocial y lo domina su capacidad de razonamiento. No es lo mismo. Y uno no se cuestiona eso. Nos atraviesa hasta que hay una crisis, porque los paradigmas caen. Esa es otra de las ideas que plantea Thomas Kuhn, que es uno de los que ustedes dieron, que los paradigmas entran en crisis justamente porque empieza a haber, hay movimientos de oposición, hay personas que pueden despegarse un poco más. Y pueden coexistir. Claro, es como cambiar de religión, Totalmente. ¿o no? Coexisten hasta un punto Claro, en Monet dice eso. que claro. No, yo no. Por ejemplo, Galileo Galilei o el anterior, ¿cómo se llamaba? Copérnico. Copérnico Marce, no estaban Marce. fuera del paradigma. No es que eran personas ajenas al paradigma de la época. Pero dudó. Pero algo le hizo ruido, capaz que sin quererlo, o sea, algo le hizo ruido, en algo se opuso y pudo producir lo que produjo, pero dentro de ese paradigma. Claro. Después lo hizo estallar. Eso y otras tantas cosas. Hace entrar en crisis el paradigma cae y surge una nueva. Pero Kuhn lo habla como una revolución, como un corte. Sí, tajante, abrupto, no evolutivo. Claro. En cambio, No, Monet que dice el evolutivo. Monet dice Monet. que se erosiona, Claro. que se desgasta, se erosiona. Que es ¿Cómo como es el que. autor ese? Monet. Ah, no lo conozco. Sí, Sí, ahí lo tenemos en un texto. Tenemos una fotocopia de. ¿Los de Pablo? No, No, es una de. Psicología. Ah, está bien. No, pensé que era de la materia esta. Digo, capaz que incluyó un texto y yo no lo dije. Ah, Claro, Kuhn plantea que es por revolución, no quiere decir que sea así. Es una teoría del movimiento histórico, de que no es evolutivo, sino que es por revolución. Perdón. Sí. ¿Podemos sacar un cachito? Sí, amor, sí. Por revolución y que no sea evolutivo, ¿qué quiere decir? Que es que la idea de que el sujeto está dominado por su capacidad de raciocinio
y no está dominado. Perdón, tiene dos enchufes. Sí, así, disculpa. Perdón, por revolución y que no es evolutivo, quiere decir que la idea de que el sujeto está dominado por su capacidad de razón no es una idea más evolucionada de que el sujeto es una criatura divina. ¿Se entiende? Es otra manera. Por eso digo que es fácil, no es fácil despegarse del paradigma, porque normalmente uno cae en la tendencia de que el pensamiento mágico es más primitivo que el pensamiento racional. Y eso sería evolutivo. ¿Se entiende? Lo que estoy diciendo, si yo planteo que la concepción de hombre que el paradigma moderno plantea implica una evolución sobre la concepción de hombre de la Edad Media, estoy hablando en términos evolutivos. Y no por crisis, revolución y emergencia de un nuevo paradigma. Por eso no es fácil despegarse de las cuestiones que vienen con el paradigma positivista, moderno. Bueno, entonces... Hablando de paradigmas científicos, estamos hablando. El paradigma es una cosmovisión. Claro, no es científico. Claro, Yo es sé todo. por qué lo preguntas. Porque nosotros damos como paradigma positivista, hermenéutico y sociocrítico. En realidad el paradigma es una cosmovisión. Son determinados principios rectores de la interpretación que hace la sociedad del mundo. Como ya dije, la concepción de hombre, la concepción de conocimiento, la concepción de movimiento histórico, de movimiento social, determinadas categorías fuertes que dominan la lectura del mundo. Sí. Yo a partir de lo que entiendo por hombre, leo todo el mundo, leo todos los fenómenos. Pero entonces ese sería un paradigma general, digamos, porque Esa es la idea que transmitimos del paradigma. Pero- Lo que vos decís, te entiendo, no es lo mismo, porque hablar de paradigma hermenéutico está focalizado en una lectura de cómo se produce el conocimiento, nada más. ¿Qué es eso? ¿Qué significa hermenéutico? No lo dimos eso. Ah, entonces, ¿no dieron este paradigma? El sociocrítico lo dimos y el otro lo dimos, pero... Entonces sáquenlo. De que quede sociocrítico ¿Cuál es y... No, Ella pero de dimos. alguna manera, en las definiciones, cuando se habla de paradigma ¿Qué dimos? científico, hablaba de un grupo de personas Sociocrítico, que interpretativo en determinado momento El interpretativo es tienen un hermenéutico. paradigma que Parece que tiene que ver con la construcción del No diga conocimiento nada. de esa sociedad. después lo va a buscar ella. El interpretativo es ¿Entendés? Entonces, hablaba Sí, lo dimos. Sí. de una Ay, cuestión específica, Tantas cosas. de un grupo Olvídate de que científicos. No, bueno, pero el paradigma positivista sí es rector, no como método de conocimiento, sino porque era la filosofía positiva, era una filosofía, eran ideas rectoras que nos atraviesan a todas y a partir de esas ideas rectoras leemos el mundo. Más allá de después de cómo se lo tomó a nivel en la epistemología. Claro, porque a mí, de acuerdo con cómo lo están diciendo, se me da a pensar a que hay un paradigma general y después hay paradigmas específicos. No, hay diferentes formas de entender la palabra paradigma, vamos a empezar por ahí. Hay diferentes formas, los autores la toman como con diferentes acepciones. Nosotros tomamos la de cosmovisión, una lectura general del mundo a partir de determinadas categorías puntuales. La idea de hombre, la idea de mundo, de sociedad, de movimiento histórico. Esas ideas claves nos permiten leer el mundo en general, cualquier cosa. Que nos atraviesan sin que sepamos que lo haga y que podemos hacer un esfuerzo a partir de la crítica y la reflexión de visibilizar algunas cuestiones. Esa es la idea de paradigma. Lo otro que vos decís, de paradigma sociocrítico, hermenéutico y positivo, en realidad se toma como para hablar de dos formas de pensar alternativas al positivismo. Porque el positivismo en realidad es la filosofía positiva resume de alguna manera una idea de leer el mundo, más allá del método científico. Claro, no, sí, yo lo relaciono con la parte que habíamos visto en cuanto a lo científico, que por ejemplo... Bueno, a no sé- nosotros nos interesa eso, Ah, pero en realidad la filosofía es muy amplia. Es una filosofía que concretizó, que plasmó una nueva forma de pensar el mundo.
¿Se entiende? Claro. El hermenéutico y el sociocrítico son como unas críticas que se hicieron a determinadas cuestiones de la filosofía positiva. Pero la filosofía positiva te plantea una idea de hombre, te plantea una idea de evolución histórica, evolutiva, el movimiento histórico, te plantea una idea de qué es lo que debería ser y lo que no debería ser, porque los paradigmas plantean ideales y cosas a hacer, deberes, y cosas que no están bien, morales, valores morales, todos los paradigmas. Claro, pero por eso tal vez, incluso también nos confundimos con el tema del posicionamiento, porque, digamos, cuando se hablaba de paradigmas científicos, y estábamos hablando, por ejemplo, de una determinada comunidad científica que se dedicaba a investigar sobre determinada cuestión, tenía un método específico para hacer esa investigación. Y de repente no, y mientras tanto, ese lo tomaban como paradigma de investigación eso, porque era una manera que ellos utilizaban para llegar siempre a un determinado conocimiento. Cuando se producía el cambio, la manera es el método, eso sí lo tienen que tener clarísimo. La manera para llegar al conocimiento científico es el método, el cómo. El paradigma es de donde uno está parado. Exactamente. Bueno, Pero uno por fin, profe, todas las mesas. Pero puede variar eso, puede variar en lo científico, o sea, porque se van descubriendo cosas. No. Ya puedes morir. Es difícil, Ya pero no esto morir. que dijo Ana Paula marca una... el método se elige. El método se elige. Sí. Yo me hago un proyecto de investigación y digo, bueno, a ver, ¿qué metodología voy a utilizar? ¿Qué técnicas de recolección de datos voy a utilizar? Esa es una elección consciente. Sí. El paradigma no. Claro. El paradigma es el suelo donde estamos parados. Pero no somos plenamente conscientes de eso. Son categorías que nos atraviesan y hacen que leamos las cosas de determinada manera sin que sepamos que es así. Pero, ¿sabes dónde me hace ruido a mí? Que yo, por ejemplo, como futura investigadora, si me quiero hacer un proyecto de investigación, no sé si me quiero parar desde el paradigma positivista para hacer una lectura de la historia, una lectura del mundo, digamos. No elegimos de dónde nos paramos. Claro, es. Pero si creo que lo que Pero yo es claro, característico claro. de eso, de Vos eso. podés hacer visible algunas cuestiones que no Puede quiere ser decir como que algo no así. termines cayendo en eso. Porque te atraviesa de tal manera que es un esfuerzo reflexivo muy intenso y que además después tenés que ejecutarlo. Y tampoco es fácil. Es como cuando nos hacía hacer la pregunta. Exactamente, cuando yo les decía, bueno, a ver, hagan una pregunta Hola. problema. Todos caemos en la explicación, en el fenómeno causa-efecto. Bien positivista. Cuando yo les decía, bueno, ¿qué técnica de regresión utilizaron? Encuesta. ¿Y por qué encuesta? Y porque es fácil, porque te da números. ¿Qué es eso? Bien positivista. Encuestitis. Yo no entiendo lo que vos decís. El tema es que, digamos, yo me acuerdo de haber leído de estas comunidades científicas que cuando se producía una revolución dentro de esa comunidad científica cambiaba el paradigma. Y pero, por Me acuerdo de haberlo supuesto, leído. ¿y qué dijimos? Sí. ¿Por revolución? Y no entiendo por qué se opone eso a lo que digo yo. ¿Por qué te hablaba de una comunidad científica? No hablaba de una conmoción general en lo social. En lo social. No. Es en lo social. De todas maneras, la comunidad científica es la que maneja todo. Es la productora de conocimiento. La comunidad científica se refiere a donde se maneja, donde se claro. Puede ser algo así como un ejemplo, casarse. Eso sería como... Digo, no te estás cuestionando el paradigma, claro. ¿Por qué te hay casás? que Porque estás casarse. inmerso en un paradigma religioso. Bueno, Algo así. ahora entró en crisis. Pero en la Edad Media no había ciertas clases sociales ni se cuestionaban si se casaban o no. Eran matrimonios armados. Cuando un paradigma muere, o cuando, perdón, no muere, cuando un paradigma estalla y pierde su hegemonía, no quiere decir que desaparece del todo, Sino que nos quedan resabios, porque de hecho seguimos con templos religiosos, Claro, sí, el casamiento sigue, los bautismos siguen, pero no se cocina ahí. No era. Porque de hecho, a la par del bautismo, rápidamente el Estado puso el registro civil.
Y rápidamente el Estado puso el concubinato. Y rápidamente el Estado marcó su posición. Pero no desapareció lo otro. Pero el casamiento en la Edad Media era incuestionable. Era incuestionable. Nadie ni se lo preguntaba. Ya está, ¿con quién me tengo que casar, papá? Y listo. Y ni siquiera eso. El padre venía y le decía, ya tenés tu prometido. ¿Y por qué me da por pensar ahora entonces que si estamos hablando de paradigma lo podemos dividir también en vulgar y científico? Porque eso sería vulgar, por ejemplo, lo del casamiento. Porque el paradigma es la manera No sería de algo concebir. decidido entre una comunidad científica. ¿Me entendés? Entonces, ahí, por ejemplo, cuando vivimos en vulgar y científico... Pero ahí estamos hablando de conocimiento. El paradigma es Sí, todo. no, ya lo sé, ya lo sé. No hace falta ser parte de una comunidad científica para estar atravesado por un paradigma. Eso sacalo para no confundirte. Pero no existe el paradigma vulgar científico. No. Claro, es como que Esto es mezcló conocimiento. paradigma con investigación. Con conocimiento, digamos. Son determinadas principios rectores que hacen a la lectura que hacemos del mundo y a las acciones. Porque la pregunta que puede aparecer es, ¿por qué es importante plantearse la palabra paradigma en esta materia? Porque el paradigma que nos atraviesa de alguna manera determina la elección que hacemos de las cosas. Y en nuestro caso, la elección que hacemos de los métodos, la elección que hacemos de las técnicas de recolección de datos, la elección que hacemos de los sujetos con los cuales vamos a trabajar. Por ejemplo, sin quererlo todos terminamos con las encuestas. Pero es lo que nos dijeron que hagamos, o sea. Bueno, Ahí está donde aparece el paradigma. aún, ¿eh? Claro. Entonces, preguntarse por el paradigma hace que estemos advertidos de ciertas cuestiones. Las preguntas que nos hacemos también están enmarcadas en el paradigma. Hay preguntas que no nos hacemos, ni se nos ocurren, porque el paradigma nos limita. Es como que nos pone una anteojera. Imagínense que nosotros caminamos con unos anteojos y esos anteojos tienen determinada graduación que nos permiten ver y escuchar cosas y otras cosas no las vemos. Ahora cambia el paradigma y nos cambian los anteojos y empezamos a ver cosas que antes estaban, pero no las podíamos ver. A nadie se le ocurrió que la Tierra giraba alrededor del Sol. A nadie, porque tenía determinada anteojera que era imposible pensar eso. Dios estaba en el centro y punto. No había otro centro posible. Y por supuesto, como nosotros somos la criatura privilegiada de Dios, por ende, nosotros éramos el centro. Cuando te cambian la anteojera, por X vos ya empezás a ver eso y decís, no, pero pará, tiene razón este tipo. El Sol está en el centro del universo. ¿Cómo puede ser que una obviedad tan obvia en ese momento no era obvia? Y hace otras cosas. Digo lo del Sol, que es más difícil de comprobar porque también tiene que ver con el desarrollo de la tecnología. Eso también influye en la crisis de los paradigmas. Pero para mí la manera más fácil de graficarse lo del paradigma es, materialmente, imagínense en que nosotros, cuando hablamos de la posición del suelo epistemológico, o sea, lo que vos dijiste, de donde estamos parados, más que suelo, piensen en una anteojera, como una cosa que nos permite ver algo y nos permite escuchar algo. Nos permite preguntarnos ciertas cosas y otras cosas no nos permite preguntarnos. Nos determina la elección de los métodos, nos determina la elección de las técnicas de recolección de datos y todo eso. Sabiendo eso, el esfuerzo de reflexionar sobre esto es un deber ético, porque si yo reflexiono sobre esto, puedo estar advertida de que esto pasa y decir, pero pará, a lo mejor existen otras preguntas, a ver, tratemos de ver más allá del horizonte, más allá de lo que la anteojera nos permite ver. Tratemos de reflexionar si realmente la encuesta es la técnica de recolección de datos más óptima en este momento. Pensémoslo de un minuto, porque a lo mejor estamos muy sobredeterminados por lo que el paradigma anuncia como deber ser. Lo podemos ver. Tratemos a esta altura del año de estudiar metodología solo.
porque algunos van a querer rendir dentro de 2 semanas y si le metemos... No. Vamos a tratar de armar la materia. Armen la materia. Sí, porque lo que yo te estaba discutiendo lo vimos paradigma no me acuerdo en qué materia fue que lo... Psicología. Y está explicado así la parte de... Me va a caer con cabezadura, pero lo estudié y venía así, como que hablaba de grupos científicos, que incluso especificaba una determinada ciencia, investigadores de una determinada ciencia que Pero cambiaban no estoy diciendo que esté mal lo que vos decís. No estoy diciendo que esté mal. La gente que estudió esto son epistemólogos. Son personas que se preguntan por los criterios de cientificidad, qué es lo que hace que el conocimiento sea válido. Porque la noción de sujeto es un conocimiento. Claro, pero hablaba de 2 o 3 grupos dentro de una misma ciencia, por ejemplo. Sí, bueno, que que... competían en la creación de conocimiento, pero basado en distintos paradigmas, hasta que uno demostraba que ese paradigma era más... Y bueno, ¿y qué pasó con Copérnico? Sí. Sí. ¿Qué pasó con Copérnico? Sí, que descubrió y cambió el paradigma, pero digamos, hablaba de una concepción más moderna de ese paradigma científico. Era más específico, por eso, o sea, yo te entiendo lo que ¿Cómo me estás haciendo ver a Pedro? Son 2 paradigmas enfrentados, uno que era hegemónico, otro que era alternativo, entraron en un momento en crisis, no hubo posibilidad de que permanezcan los 2 como hegemónicos, y uno salió victorioso. Entró la revolución y se cambió el paradigma. No entiendo la duda. De todas maneras, hay diferentes acepciones de paradigma. Hay diferentes, porque paradigma es un concepto teórico, lo desarrollan personas que estudian eso. Pero son sujetos que inventan categorías conceptuales para explicar el mundo. O sea que hay diferentes acepciones de paradigma, diferentes autores. Nosotros tomamos esta idea, una cosmovisión. Puede haber alternativos, en algún momento se hace inconciliable, entran en revolución, crisis y emerge uno como hegemónico. Es importante que entiendan al paradigma positivista como hegemónico de la ciencia moderna, del mundo moderno. Pero acuérdense eso, ¿por qué es importante aprender, así como dijimos, por qué es importante preguntarse por el conocimiento? ¿Por qué es importante preguntarse por el paradigma en metodología de investigación? Y porque esa cosmovisión del mundo determina la elección que hacemos de los métodos y las técnicas de recolección de datos, de las preguntas, problemas que nos podemos formular, de los objetivos de investigación que nos podemos proponer, de las personas, de los fenómenos con los cuales queremos trabajar. Entonces, hacer una pregunta por eso permite estar advertidos de que eso nos atraviesa y poder ir un poquito más allá de lo que nos permite ver y oír ese paradigma. ¿Se entiende? Esto es probable que sea pregunta. ¿Podemos aclarar una cosita de esa palabra rara que dijo hace un rato? ¿Cómo era? Hermenéutica. Hermenéutica. Eso, ¿qué onda? De los 3 paradigmas, bien. Pero nosotros nos dimos 2 paradigmas. No, como interpretativo lo dimos Claro, nosotros. Pablo nos dio un cosito así, una hoja que decía, sí. estaban los 3. Pero no nos tomó solo 2, yo no tengo recuerdo de un tercero. Sí, solo tomó 2, no, casi no hablamos del interpretativo, Bueno, yo pasó les de digo lo que largo. tienen que decir de esos 3 paradigmas. Bueno. Paradigma, bueno, entonces, una vez que relacionaron esto, el paradigma hegemónico es el positivista. Sí. Cuestiones básicas que tienen que ver con la producción de conocimiento del positivista. ¿Cómo entiende la producción de los fenómenos? A través de una relación causal. Muchas veces lo entiende de manera unicausal. Una causa produce un efecto y en forma lineal. A produce B, B no puede producir A. Ay, no, profe, dígalo de otra manera. Ay, Dios no mío, puedo. me parece porque química. no. Esto produce esto, esto no esto. Claro, en forma lineal.
unidireccional. Causa-efecto. No es Así. que B puede producir A. Claro. No es que tiene dos direcciones, solamente A puede producir B. Esta causa produce ese efecto. ¿Cómo entiende la ley de El producción? efecto no podría La cambiar. nube y produce la lluvia. La lluvia no puede producir las nubes. Claro. Claro, claro. ¿Qué causa-efecto? Por una causa, de un efecto de una causa que uno produjo. Claro, ¿cómo se producen los fenómenos? De manera causal, lineal, Correlativo puede ser. unidireccional. Correlativo puede ser. No te entiendo qué querés decir. Correlativa. Que comencé Armando. El agua produce ¿cómo dijiste vos? Las nubes producen Las el agua. nubes producen Algo así lluvia. consecutivo. La lluvia. Claro, una cosa produce la otra, no digas correlativo. No. Consecutivo. Quería meter alguna palabra. Las nubes producen la lluvia. Causa-efecto. La Causa-efecto, causa claro. produce un efecto. Ese efecto no puede producir esa misma causa. Perfecto. Otra cuestión del positivismo. Jerarquiza los saberes. Jerarquiza y clasifica los saberes. Hay saberes mejores y peores. Hay una jerarquía de saberes. Por encima de todo creo que está la filosofía. Y la única ciencia social que considera ciencia es la sociología. Pero está ahí, Muy guapa. como la última casi. La única ciencia social que considera ciencia es la sociología. ¿Y el derecho, por ejemplo? No, pero para el derecho ya sería aplicada. No es una ciencia básica. El derecho se nutre de otras ciencias, como la filosofía, la sociología. Es como una aplicación de otros conocimientos. Bueno, ¿qué demarca lo científico de lo no científico? Para el positivismo es la utilización del método hipotético deductivo. Todo conocimiento que no atraviese los pasos del método hipotético deductivo no es científico. ¿En qué se basa el método hipotético deductivo? Básicamente, observación, experimentación. Son las dos tecnologías o las dos técnicas básicas que utiliza el método hipotético deductivo: la observación y la experimentación. O sea, todo fenómeno que no sea posible de reproducir en un laboratorio no es científico. Ah, este era el que lo que siempre decíamos que la piedra angular era el dato, era el positivista, ¿no? ¿Qué? No. Sí. No. ¿Sí? Sí. Una concepción de la realidad estática, no es dinámica, es estática. ¿Por qué? Piénsenlo lógicamente. Si el objetivo es generalizar los conocimientos a todo el universo, y ese universo es absolutamente cambiante, no me va a servir el conocimiento que produzca hoy para mañana. Y el positivismo tiene como objetivo pronosticar, o sea, predecir los fenómenos del futuro a base de los conocimientos que produzco hoy. Entonces su concepción de la realidad es estática. El conocimiento que yo produzca hoy me sirve para predecir el fenómeno dentro de 100 años. ¿Se entiende? Es una realidad estática. Esa sería la parte de las Pero creaciones estática porque es de hoy. No, porque no cambia. Estático es algo que no cambia, que no es dinámico. Eso sería lo que dice la creación de leyes generales. De que hace una hipótesis, Claro, esa por eso- hipótesis. Por Claro. eso todo lo que, como Sí. que ellos sacan. Tiene como hicieron para su siempre, intención es pero para generar leyes que son válidas para todo el Para todo, universo. sí. Partiendo de esa base, su concepción de realidad es estática. Porque si la realidad cambia todo el tiempo, el conocimiento que yo produzco hoy no me sirve para mañana, ni para dentro de 15 años, ni dentro para menos de 100, porque la realidad va cambiando. Entonces, para que esto sea válido, tiene que tener una concepción de realidad estática, que no cambia. Entonces, lo que yo produzco hoy me sirve para predecir fenómenos a futuro. Eso porque arrancaba con la búsqueda del conocimiento universal. Igual es mentira, digamos. No. Ah, Belén. No. Si yo produzco conocimiento para generar leyes que son válidas para todo el universo,
y esa realidad cambia, esa ley que yo formulo hoy no me sirve para mañana. Sí. Pero eso tiene que ser No, porque estática. yo decía que tenía que ver con lo que siempre el ser humano buscó, que es encontrar la verdad absoluta, la búsqueda de eso. Bueno, eso no es positivista. El No, la positivismo tendencia. siempre cree en la falibilidad del conocimiento. Siempre va a evolucionarse. Así como quiere generar leyes que son válidas para todos los elementos del universo, también es consciente de que el conocimiento se acumula y va evolucionando. Es evolutivo, ese es otro rasgo del positivismo. Es evolutivo. El conocimiento avanza por acumulación. Lo que produje hoy, más otra cosa me va a permitir evolucionar. Y si sumo más, evoluciono más. ¿Se entiende? No es por revolución, es por acumulación. Perdón, pero la verdad que me quedé con eso de que es estático, no lo entendí. Estático que no cambia, dinámico que cambia. Sí, eso lo entiendo, pero no entiendo el ejemplo. ¿Por qué el positivismo es Si mi estático? objetivo es generar leyes universales, Sí. es decir, que son aplicables a todos los casos, para poder predecir fenómenos, es decir, si sube la presión atmosférica, se produce la lluvia. Entonces, mañana, si sube la presión atmosférica, yo puedo predecir que va a llover. Bueno, ese sería el objetivo de conocimiento. Si yo considero que la realidad cambia todo el tiempo, esa ley que yo produzco hoy no me sirve para otra realidad, me sirve para la realidad que yo describí en este momento, no para otra realidad. Sí. Yo tengo que concebir una realidad que más o menos se encuadra siempre de la misma manera. ¿Podés dar un ejemplo? Te lo acabo de dar, lo que pasa que justo es un ejemplo que es muy natural, pero cualquier cosa, qué sé yo. Uno burdo, si vos vas caminando todo el tiempo contra la pared, te golpea la cabeza. Bueno, eso te va a pasar hoy, te va a pasar mañana, te va a pasar dentro de un año. Eso te lo va a repetir, ¿entendés? O sea, estático. Estático es que vos hasta ahí te golpea. Eso claro, la próxima no va a ser porque te va a golpear. Aparte, como que al positivo. ¿Vos creés que la sociedad cambia? Sí. No, sí. Sí. ¿Vos qué crees? ¿Que la sociedad cambia? Entonces no es estática, es dinámica. Claro. Bueno, un positivista considera que la sociedad no cambia, que más o menos siempre se manejan las mismas variables, los mismos factores. Ah, eso es dinámico, digamos. Pero Y para pero aparte, avanzar, ¿Sabes qué? No me vas a entenderlo. Porque se va moviendo, digamos. Sí, va- exacto, va cambiando. Porque dijo que era en la moderna. Ay, para- Entonces como Sí, que lo me que quedé pasa con es que eso. también el paradigma imperante. Cuando Claro. no cambia, Yo es entiendo, estática, sí. permanece igual. Como algo Entonces, paradigma imperante. el conocimiento que yo produzca sobre los fenómenos sociales hoy me sirve para predecir el comportamiento de las sociedades a futuro. El paradigma imperante Eso necesita es lo que decir que confunde la un poco, realidad porque es por un lado estática para decimos que eso, todo por el conocimiento otro lado producido decimos uno lo pueda que tomar como el verdad. Si positivismo vos decís está la realidad es estática, lo que creyendo produzcas hoy no te en sirve para que mañana. se Entonces, puede ir mientras modificando. el paradigma Se imperante va sea el positivismo, van a decir la acumulando realidad es estática. Sí, Si yo digo pero No se modifica por ruptura, porque pero a veces se realmente va no puede pasar. acumulando. Uno sabe No, que pero la claro, sociedad claro, cambia, sí, entonces la lo que vos realidad. digas, la sociedad es de tal Se cree la manera. realidad. O sea, una Puede ley haber. dicen que para que le sigas Entonces, siguiendo yo la creo que realidad. Claro, claro, pero leyes generales. Ahí se queda El paradigma positivista quiere dominar. Claro. Eso tiene ese discurso. Por eso viene. dinámico. Pero no estamos hablando del deber ser, estamos hablando de lo que plantea un paradigma y lo que puede plantear algo alternativo. No estoy diciendo que es mi opinión, estoy diciendo que el positivismo plantea que la realidad tiene algunos vaivenes, pero lo básico, las leyes que organizan las sociedades, son siempre las mismas. Por ende, si yo describo un fenómeno social, esa descripción me va a servir para predecir futuros comportamientos sociales. Los paradigmas alternativos, como el hermenéutico y el sociocrítico, no consideran que es así. Consideran que la sociedad, que la realidad es dinámica, que cambia todo el tiempo. Y entonces tengo que estudiar más caso por caso, porque el caso que yo estudio acá no me va a servir para predecir el comportamiento de todos los movimientos sociales del mundo. Claro, acordate que en psicología hablábamos justamente de la conducta. O
positivismo estudia la conducta, no tiene en cuenta. Claro, como que es como que si siempre fuese todo lo mismo, digamos. El positivismo, el positivismo no estudia la conducta. La psicología enmarcada en la filosofía positiva. No es lo mismo. El positivismo es una filosofía, es una manera de ver el mundo, es un paradigma. Ah, ¿la filosofía es un paradigma? Otra de las cosas que plantea la filosofía... ¿Sí o no? ¿La filosofía es un paradigma? No, el positivismo, la filosofía positiva también se puede plantear como un paradigma positivista. Lo que sí tiene relación con lo que vos dijiste es que otra cosa que va a plantear el positivismo es que todos los objetos de estudio tienen que ser manipulables. Justamente, va en concordancia con el método basado en la experimentación y la observación. Ah, por eso la caja negra. Si el objeto de estudio no es manipulable, no se puede estudiar. El inconsciente queda por fuera de lo posible. No se estudia. Todo tiene su lógica. Claro, de cierta forma, o sea, el positivismo plantea esto de la realidad estática para también darle validez a sus conocimientos, porque si no se caería. Si su objetivo es formular leyes y no plantea una realidad estática, ¿para qué va a formular leyes? No le van a servir. Claro, y así es lo que yo decía antes, que el ser humano en aquella época buscaba tener el control de las cosas. Y por eso era la idea. ¿En qué época? Desde el comienzo. Ahora. Claro. Ah, sí. Entonces, eso es lo que lo llevaba siempre a querer tener leyes para controlar y manejar. Lo que se escapa de su control o no existe o no se puede estudiar o... Lo que no es manipulable no se puede estudiar. Lo que no se puede tocar y ver no se puede estudiar. Descartado de raíz. Para el positivismo. Para el positivismo. Porque ellos estudian en el laboratorio. No se puede porque se observa y se experimenta, digamos. Claro. Tienen cosas. No en el laboratorio. También estudian las cuestiones sociales, digamos, nos meten a los Esta es la última. Exactamente, dale. Bueno, después, ¿qué pasa? Hubo un movimiento que empezó a criticar esta filosofía y que planteaba que como modalidad de conocimiento, como metodología de conocimiento del mundo humano, del sujeto, sobre todo del sujeto, el interpretativo, del sujeto, no se podía estudiar con estos métodos, no se podía estudiar de estas maneras. Entonces, por eso la palabra asocio interpretativo empieza a reconocer la importancia del contexto, del sujeto, y de la interpretación que hace ese sujeto del mundo que lo rodea. Entonces empieza a plantear que más allá de la realidad, lo importante es cómo ese sujeto construye significados sobre su contexto, sobre su entorno. Eso es lo que más nos interesa del interpretativo, esa ruptura que hacen. Entonces, lo otro va a salir por añadidura, porque si ustedes estudiaron que el positivismo plantea que la realidad es estática, ya la otra les sale que es dinámica. Si ustedes estudiaron que el positivismo plantea que el objeto de estudio tiene que ser manipulable, y estamos hablando que habla de la construcción de significado, poco manipulable. Si la relación es causa-efecto y es unilateral o unidireccional, el otro va a plantear que es policausal. O sea, por antagonismo ya le salen todas las características. Estudiense una bien y la otra más o menos porque va a salir. Pero lo que sí no está en las columnitas esas es la base. La base sería esa. Que el interpretativo rompe con el positivismo, con la idea de que las cosas están dadas de manera natural. En lo que tiene que ver con el mundo del sujeto, lo natural cae y lo que cobre relevancia es la construcción de significado que hace ese sujeto sobre lo natural. Entonces ahí cobra validez los métodos de estudio que tienen que ver con el interpretativo, que obviamente va a ser la entrevista por excelencia.
la Sí, técnica de recolección de datos estaba va a ser hablando de realista. entre hermenéutico y sociocrítico. Sí. Y la observación, pero para observar justamente esto, construcción de significados. Dígase, percepciones, opiniones, representaciones sociales, imaginario colectivo, qué sé yo, todas las discursos, decires, enunciados, son todas formas de decir construcción de significado. ¿Qué pasa? El sociocrítico, ¿cuál va a ser la diferencia? Va a criticar la mayoría de las cosas que critica el hermenéutico, pero también lo va a criticar el hermenéutico y el interpretativo, que es muy laxo, que es muy... que vale todo. Que vale todo. El sociocrítico va a decir, no puede valer todo. Tiene que haber rigurosidad en los métodos para producir conocimiento científico. Tiene que haber un método con pasos establecidos. Ahí voy. Y además, lo que va a plantear el sociocrítico no va a poner la mirada en el sujeto, por eso socio, sino que va a poner la mirada en la posibilidad de emancipación de los grupos sociales. Entonces, se corre del interpretativo en el sentido de que ya no es lo importante descubrir significados por el hecho de descubrir significados y porque quiero estudiar al sujeto en su contexto y ver cómo interpreta. No, la ciencia tiene una única función, es emancipar a los pueblos. Era intervenir para modificar con ese conocimiento. Claro. Es la praxis. No hay otra función de la ciencia. ¿Hay que producir conocimientos? Sí. ¿Tiene que ser riguroso? Sí. ¿Tiene que seguir pasos? Sí. Pero con una única finalidad: producir cambios sociales que impliquen mejoras para esa comunidad. Eso es lo que hace el sociocrítico. Entonces, lo que tienen que tratar de evaluar son los cortes que hace cada paradigma en relación a los otros, porque los paradigmas, ya les dije, hay un paradigma hegemónico y otros que critican, que aparecen como críticas al hegemónico, en algunos aspectos, porque el paradigma en sí nos atraviesa a todos, hasta los que critican. ¿Se entiende? Pero bueno, hay gente que se puede separar un poquito más, que puede advertir determinadas cuestiones y se anima a dudar, como dijiste vos lo dijiste, ¿no? A dudar, a preguntarse un poquito más, a mirar un poquito más allá de lo que nos permite ver el paradigma, como hizo Copérnico, después Galileo Galilei, o como habrán hecho otros que no sabríamos. El interpretativo es el de la palabra rara que yo no lo Sí, olvidé. sí, ¿Cómo sí. era? Sí, porque- Hermenéutico. Pero no hace falta que digas la palabra rara. con que Pero digas- si usted me dice el hermenéutico, yo le decía cuál era ese. Y me va a poner uno. ¿Cuál es interpretativo? Ahora te lo acuerdo. Interpretativo. No, Sí, como que en un momento de la explicación como me perdí también. Yo también pensé que estaba hablando... Si puede diferenciar de nuevo el interpretativo del sociocrítico, porque para mí son lo mismo. No, el interpretativo pone el foco en el sujeto, Espere. en la construcción de significados que hacen los sujetos sobre sus realidades, sobre sus entornos. Ah, ya me... Y a diferencia, y el sociocrítico, el objetivo está en la capacidad de emancipación que tengan los pueblos de liberación, de libertad. Mayor libertad, mayor autogestión. Sí, e incluso así para buscar un objetivo, interpretar, para tener un objetivo para poder intervenir y cambiar, no solamente quedarse en la mera interpretación. Esta es la diferencia. Claro. Uno se queda en interpretación y el otro Como actúa. Mario cuando empezó la No, puede ser que interpretativa. también actúe, pero el sociocrítico no admite conocimiento que no sea para... El otro puede ser. En realidad, obviamente siempre Para producimos conocimiento interpretar. para algo, Sí, el interpretativo. pero puede que no. En cambio, el sociocrítico tiene como condición producir mejoras en la comunidad, o sea, mayor capacidad de acción, mayor libertad. Pasa que fue generado en un momento donde esas palabras eran corrientes: emancipar, muy nutridos por las ideologías marxistas. Hay que entender también cada cosa en su contexto. ¿Esto viene más o menos por... ¿puede venir paralelo a la psicología comunitaria o es muy anterior?
¿Viene paralelo a eso? Viene con eso, sí. Ah, ok. Se cansó de leer. Porque nosotros estamos estudiando psicología comunitaria como Sí, tema sí. y... Tiene que ver con el paradigma sociolingüístico. Sí. Sí, son de la época digamos, de los movimientos sociales. 50, Estados 60. Unidos, a ver, Vietnam, los hippies, la liberación de la mujer, Sí. la muerte el asesinato de... Todo lo que pasó en los 60 más o menos. Fines de los 50, 60, 70. Sí, son muy nutridos de las... Porque de ahí la dice dialéctica. como que se quiere hacer un quiebre con el paradigma, empieza por salud mental, ¿no? Pero se quiere hacer un quiebre con el paradigma hegemónico y ahí es como que hay un par de exponentes que en Estados Unidos Tiene que empiezan. ver con la ideología de la praxis, por eso digo del marxismo. El marxismo de alguna manera rompe con la filosofía hegeliana y plantea que no tiene que haber filosofía que no sirva para el cambio social. Como que siempre los filósofos se quedaban en una cuestión idealista. Entonces Marx plantea, no existe filosofía que no sirva, fíjense que la misma lógica, no existe filosofía que no sirva para operar un cambio en la sociedad, para generar más libertad, más felicidad para la comunidad. Esto se traslada a lo mismo. No existe producción de conocimiento que no sirva para operar un cambio en la... Esa sería la sociolingüística. Okay. Bueno, ¿qué hora es? 10:30 Y pasada. ya más o menos la primera parte de la materia la hemos repasado. Fíjense si quedó alguna cuestión, alguna cosa. Y la semana que viene, el último día de clase, repasamos la segunda parte, que es la que vimos Ay, la que tenemos vimos otra conmigo. clase. No es tanta, porque allá es mucho más fácil. Lo más difícil es esto. Y aparte es la forma de introducir la materia. O sea, esto lo tiene que tener más claro. Está acá. Yo les sugiero que lo No la lean encuentro más. y que el lunes o el próximo me vuelvan a preguntar. Que te ayude. ¿Ok?